Buenas tardes. El día de hoy les hablaré acerca de la teoría de las organizaciones como cultura. Partiré de ello explicando acerca de la etnografía organizacional. Esta busca captar los aspectos contextuales y situacionales de los fenómenos de las organizaciones y se refiere a una forma de investigación que cumple con las siguientes características. La primera de ellas es un énfasis fuerte en explorar la naturaleza de los fenómenos organizacionales más que en precisar acerca de sus hipótesis. La segunda tiende a trabajar con datos no estructurados que se obtienen de un conjunto cerrado de variables analíticas. La tercera característica es una investigación de un número limitado de campos y estudio de casos que implican una interpretación explícita de significados. Dicho esto, quisiera explicarles un poco de qué consiste el concepto de la organización. Tenemos entendido que es un todo compuesto de recursos como el personal, el financiero, el tecnológico, el material y el normativo, que integran su estructura, infraestructura y cultura. La organización tiene un eje fundamental o un eje funcional, tiene como eje funcional un proceso administrativo que transforma insumos en resultados y está compuesto de un conjunto de tareas y operaciones que son planeadas, ejecutadas, controladas, dirigidas y evaluadas. Ahora bien, dicho esto, partimos a explicar la cultura organizacional desde el ámbito interdisciplinario en las áreas del conocimiento humano. Esta cultura organizacional está basada en la cultura corporativa, en la cultura empresarial y la cultura administrativa. La cultura corporativa está enfocada en las compañías y es un sistema colectivo de creencias que busca generar habilidades de competencia en el mercado y ofrecer a sus clientes productos y servicios con un valor agregado, garantizando las utilidades de la empresa. Por otra parte, la cultura empresarial es un conjunto de valores y prácticas de los empresarios que controla y modela a los empleados de una empresa. En esa cultura empresarial es desarrollada y aplicada a los directivos y a las élites empresariales. Y por tercero y último tenemos a la cultura administrativa, que es una estructura cognitiva y evaluativa que tiene la organización, donde se maneja una cultura interna común a todos los miembros de esta y limita las prácticas de la gerencia interna sobre el desarrollo de políticas de una organización pública. Esta cultura administrativa se basa en la cultura organizacional estatal. La cultura organizacional estatal se entiende desde la cultura política y desde la cultura social. La cultura política estructura lo que es y ha de ser, es decir, el buen gobierno, la administración apropiada. En ella los valores políticos de una sociedad moldean a la organización pública. Y por otra parte, la cultura social pues consiste en los valores, tradiciones y costumbres que son los criterios y reglas de acción para un mejor desempeño social que también tienden a moldear a las organizaciones públicas. Ahora bien, en las organizaciones estatales colombianas se presentan problemas críticos como la compra de modelos administrativos que no atienden a condiciones de inserción, de cultura, de cambio organizacional, generando pérdidas financieras y a su vez el debilitamiento de la legitimidad institucional debido pues a unas expectativas que son propuestas pero que no son resueltas
y a un desconocimiento de los factores jurídicos, a la viabilidad sociopolítica y cultural que determinan el diseño y uso de tecnologías administrativas. De acuerdo con los postulados de autores de finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, se analizaba la importancia de los elementos, de elementos como lo son los valores, los sentimientos y las normas como claves para una revolución mental. Lo que pretendían era replantear la relación obrero-patronal con el fin de implementar, de incrementar la productividad desde la aplicación de incentivos que tendrían un carácter económico y no económico. Un ejemplo de ello, en Colombia, en cuanto a métodos para el estudio de la cultura organizacional, uno de los más utilizados ha sido el método de Schein. Schein se refiere a la cultura organizacional como el conjunto de valores, de necesidades, de expectativas, de creencias, de políticas y de normas que son aceptadas y practicadas por la organización. Nos dice también Schein que distingue que en la cultura organizacional se generan niveles de cultura. En el primer nivel se presentan los supuestos básicos de las organizaciones. En el segundo nivel, los valores ideológicos que fundamentan a la organización. En el tercer nivel, los artefactos culturales de las organizaciones. Y por último y cuarto nivel, las prácticas culturales de la organización. Schein también plantea que los líderes tienen la capacidad de crear, de administrar, pero también pueden llegar a destruir la cultura. Por otra parte, la cultura organizacional también funciona, en cuanto a su construcción social, tiende a fundamentar la acción situacional de los actores organizacionales. En cuanto a su producción social, se desarrolla en supuestos y creencias que tienen en común los actores organizacionales, y en su acción situacional se desenvuelven en comportamientos observables en las relaciones entre los actores de un contexto organizacional. Esta cultura organizacional también tiene una doble función, que tiende a ser de carácter orientativo de sentido y alternativo de sentido, que dan una visión teleológica de sentido, es decir, la marcha del universo es como un orden de fines y no como una sucesión de causas y efectos, entendido como la teleología. En este caso, se orientaría el comportamiento al éxito de los objetivos y metas de la organización. De la cultura organizacional, también converge la memoria organizacional, que hace referencia al pasado, y la visión organizacional, que hace referencia al futuro. Sin embargo, también se vislumbra un tercer aspecto, que es el saber implícito o sentido común, el cual tiene una memoria colectiva, del cual se emerge una memoria colectiva que permite construir imágenes de su entorno y permite analizar cómo lo ven los actores de la organización. Esto lleva a construir una identidad organizacional que define las relaciones con otras organizaciones, con amigos, con aliados y con rivales. En Colombia, la cultura organizacional es tomada
como el elemento conservador de la organización. ¿Sí? De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el DAF, la cultura organizacional debe tener un enfoque analítico y cualitativo, y además pues esta cultura tiende a ser diversa y varía de una entidad a otra. Puede ser intervenida con un carácter teológico y tiene una lógica de direccionamiento, de ejecución, de control y de evaluación, además de unos instrumentos técnicos administrativos, cognitivos, emocionales y conductuales, y otros como lo son las técnicas etnográficas que les mencionaba, y las encuestas y los soportes documentales.